Bien, tenemos a continuación el capítulo de las infecciones articulares. Este dibujo que podemos comentar precisamente nos recuerda cómo un germen, una bacteria, puede llegar al interior de una articulación y producir una artritis, una infección articular, una artritis séptica. La vía más habitual, la que debéis de recordar que es la más frecuente, sin lugar a dudas, es la vía hematógena. Tenemos una bacteriemia con un foco que puede estar en cualquier nivel y esta bacteriemia se puede precipitar, se puede depositar el germen en la membrana sinovial. Habitualmente lo hace en grandes articulaciones como la rodilla o la cadera, la rodilla en primer lugar en frecuencia, y nos va a producir el cuadro de artritis séptica. Lo que va a infectar es la membrana sinovial. Recordar que la membrana sinovial está en el interior de todas las articulaciones que tenemos en las extremidades, articulaciones sinoviales, y por lo tanto se va a producir el cuadro de artritis séptica. Tenemos otras posibilidades, como podemos ver en el esquema, pero menos frecuentes. Por ejemplo, la entrada directa de germen desde el exterior, porque hay un traumatismo, o por ejemplo, por una punción articular si no se hace de manera estrictamente estéril. Si tenemos una infección de partes blandas, se te puede extender también hasta el interior de la articulación, o también vemos la posibilidad de una osteomielitis cuando aparece la epífisis, es decir, intraarticular, y se puede extender a la articulación produciendo también artritis séptica. Bien, siempre que nos plantean una pregunta en la cual hay una sospecha de artritis séptica, esta pregunta suele incluir un cuadro monoarticular agudo. La rodilla, como decíamos, será la localización más habitual, y nos debemos de plantear siempre, para establecer el diagnóstico, como medida prioritaria la artrocentesis y el examen del líquido sinovial, incluyendo por supuesto el examen microbiológico. Si recordáis, cuando hablábamos al principio de la clase de reumatología del líquido sinovial, decíamos que el líquido infeccioso es un líquido que tiene muchas células, más de 50.000, que tiene un consumo de glucosa muy importante, que aparece muy cercana a cero y que tendrá proteínas aumentadas. Pero estos datos son orientativos de la infección articular. Lo que es definitivo para establecer el diagnóstico, lógicamente, es el estudio microbiológico. Tinción de Gran inmediatamente y luego cultivo, que será lo que nos vaya a confirmar el diagnóstico de lo que el paciente presenta. Por lo tanto, es lo que nos debemos de plantear rápidamente en un paciente que tenga una sospecha de artritis séptica. Así, en la pregunta que vemos a continuación, nos habla de una paciente diabética que tiene 46 años y que tiene dolor e impotencia funcional en el tobillo desde el día anterior, 24 horas, con fiebre elevada de 38,5. Inmediatamente pensamos en la posibilidad de artritis séptica. Analítica con leucocitosis, velocidad de sedimentación discretamente elevada, igual que la proteína C reactiva, y nos encontramos con hiperglucemia, y nos dice qué deberíamos hacer a continuación. Nos está pidiendo la pregunta claramente que hagamos un examen de líquido sinovial, artrocentesis y examen microbiológico, además de bioquímico inmediato, para ver si el paciente tiene o no una artritis séptica. Por lo tanto, cuando analizamos las respuestas, nos plantea la respuesta a una antibioterapia empírica por vía parenteral, pero si utilizamos antibiótico y no tenemos confirmación en el diagnóstico, no tendremos nunca la seguridad si es o no una artritis séptica. Por lo tanto, nos debemos de fijar en la respuesta 2. Artrocentesis, examen de líquido sinovial con tinción de Gran y cultivo, es la medida correcta, la que debemos de contestar en esta pregunta como inicial y prioritaria, y a continuación, si es altamente sugestivo de infección articular el estudio, iniciaremos la terapia antibiótica correspondiente. Bien, dentro de las infecciones articulares, el germen más habitual globalmente es el Staphylococcus aureus, pero es cierto que la mayoría de los textos siempre hablan de, digamos, dos grandes posibilidades de infecciones articulares: la artritis séptica gonocócica y no gonocócica. Seguramente esta separación hoy en día es exagerada porque la artritis séptica gonocócica es muy poco habitual. Sin embargo, como lo siguen nombrando la mayoría de los textos de esta manera, vamos a recordar brevemente qué puede ocurrir en una infección gonocócica. La infección gonocócica, como sabéis, es una enfermedad de transmisión sexual que tiene una menor prevalencia de la que tuvo en un pasado y que en un bajo porcentaje, entre un 1 y 3%, puede acabar desarrollando lo que conocemos como infección gonocócica diseminada.
Quiere decir, por lo tanto, que el gonococo pasa a sangre periférica, produce una sepsis, produce una bacteriemia, y hay una fase inicial donde los hemocultivos se pueden hacer positivos y donde vamos a poder encontrar el germen a este nivel. Se producen una serie de síntomas característicos con fiebre muy elevada, artralgias que van pasando de unas articulaciones a otras, característicamente la implantación del gonococo en la piel en una serie de localizaciones, produciendo vesículo-pústulas, y también es muy típico en esta primera fase de infección gonocócica diseminada la aparición de fiebre con tenosinovitis, es decir, inflamación de alguna vaina tendinosa. Una vez que esta bacteriemia se ha producido, el germen se puede acabar localizando en una articulación, a veces en dos, pero habitualmente en una, produciendo ya el cuadro específicamente de artritis séptica. En este momento es más probable ya que tengamos positividad del líquido sinovial, aunque no hay que olvidar que el gonococo es un germen que crece de manera difícil en los cultivos y que por lo tanto el líquido sinovial, aunque el germen siempre va a estar localizado a este nivel, solo en la mitad de los casos aproximadamente vamos a poder conseguir el cultivo positivo del germen. Bien, hay otra enfermedad que hemos comentado cuando hablábamos de las espondiloartropatías, que también es una enfermedad de transmisión sexual, que es la infección por clamidia, que puede producir posteriormente un cuadro de artritis, pero en este caso no será una artritis infecciosa, sino una artritis reactiva. Esto es cierto, muy interesante, que nos plantea, para establecer el diagnóstico diferencial entre la artritis reactiva y la gonocócica, que es correcto. Si os dais cuenta, en los dos casos vamos a tener una infección inicial, genital, en un lado por gonococo, en otro por clamidia, y posteriormente la posible aparición de artritis. ¿En qué se van a diferenciar? Pues la primera de las respuestas dice, en las dos enfermedades hay tenosinovitis. Bueno, no es del todo correcto. La tenosinovitis es típica de la infección gonocócica y en cambio la artritis reactiva tenemos otro término parecido pero no igual, que es la entesitis, es decir, la inflamación de la inserción de los tendones en el hueso, pero no globalmente inflamación de las vainas tendinosas. La respuesta 2 dice, el dolor lumbosacro es característico de la reactiva y no de la gonocócica. Esto es cierto, esta es la respuesta correcta, porque si recordáis, las espondiloartropatías pueden tener lógicamente afectación de la columna vertebral y articulaciones sacroiliacas, cosa que en el contexto, como vemos en este esquema de la infección gonocócica, no tiene por qué aparecer. La respuesta 3 hay que aclararla. El cultivo en el cervix en una mujer de gonococo excluye el diagnóstico de reactiva. En realidad, en este caso, os debéis de plantear la posibilidad de que haya una infección mixta por gonococo y clamidia. Entonces, en alguna ocasión podemos encontrarnos que el paciente lo que ha desarrollado es un cuadro de artritis reactiva secundaria a la clamidia, aunque tenga infección gonocócica a nivel genital. En ambas enfermedades hay cultivo positivo, dice la respuesta 4 en el líquido sinovial. Incorrecto. Lo habrá en la gonocócica, pero nunca puede haberlo en la reactiva. Y en ambos casos tratamos con antiinflamatorios como base terapéutica. Lógicamente no, porque en el caso de la infección gonocócica tenemos que poner antibioterapia. Cefalosporina de tercera generación, que como sabéis es el tratamiento de elección en la infección gonocócica, tanto diseminada como en la artritis séptica gonocócica. Mientras que los antiinflamatorios serán efectivamente la base del tratamiento de la artritis reactiva. Vamos a hacer a continuación un breve comentario del síndrome de Sjögren. Esta es una patología poco preguntada habitualmente y le vamos a dar simplemente una referencia en una pregunta. Podemos recordar que el síndrome de Sjögren es una enfermedad del tejido conectivo en la cual característicamente lo que vamos a encontrarnos es una afectación inflamatoria de las glándulas exocrinas que se van a ver destruidas fundamentalmente por linfocitos CD4, y esta destrucción de la glándula exocrina lógicamente va a venir acompañada de sequedad. Sequedad donde hay glándulas exocrinas, fundamentalmente los síntomas son a nivel de la boca, vamos a tener mucha sequedad en la boca en estos pacientes por destrucción de las glándulas salivares, y a nivel lacrimal se va a destruir los lacrimales y por lo tanto vamos a tener mucha sequedad ocular. Habrá sequedad también a otras localizaciones, fundamentalmente en las mujeres se va a notar a nivel genital, sequedad importante, también en la piel, también en el tracto respiratorio, pero sobre todo la sequedad de la boca y sequedad ocular es la que más se manifiesta en la enfermedad desde el punto de vista clínico. Bien, tenemos dos posibilidades de presentación del síndrome de Sjögren.
lo que llamamos enfermedad primaria, es decir, no asociada a ninguna otra patología del tejido conectivo. Es una enfermedad que suele aparecer de manera relativamente precoz, segunda o tercera década de la vida en gran parte de los casos, sobre todo en mujeres. Tienen con frecuencia autoanticuerpos, como estamos viendo en este esquema, anti-Ro o anti-La, que también los llamamos SSA y SSB. Tiene una gran hipertrofia de las glándulas, que van a aparecer muy hipertróficas, salivares, precisamente por este infiltrado inflamatorio. Y luego nos podemos encontrar otras manifestaciones extraglandulares, es decir, fuera de las glándulas, por enfermedad inflamatoria autoinmune, es decir, puede haber artritis, característicamente no erosiva, nefritis intersticial, enfermedad intersticial pulmonar difusa, afectación en forma de fenómeno de Raynaud, afectación del sistema nervioso periférico, fundamentalmente relacionada con la aparición de vasculitis. En cuanto a la forma secundaria de síndrome seco, la artritis reumatoide, como ya hemos comentado en el capítulo correspondiente, es la enfermedad que con más frecuencia produce un síndrome seco, un síndrome de Sjögren secundario. Otras enfermedades como el lupus o la esclerosis sistémica progresiva también pueden en ocasiones asociarse a la aparición de un síndrome seco. ¿Cómo estableceríamos el diagnóstico cuando hay una sospecha de síndrome seco? Aquí, esta imagen que estamos viendo ahora son las técnicas que podemos utilizar cuando hay una sospecha de síndrome de Sjögren para establecer el diagnóstico. Podéis ver en la parte izquierda una biopsia de una glándula salivar menor. Todos los puntitos que aparecen en negro son linfocitos que están infiltrando la glándula y produciendo, por lo tanto, desestructuración de la misma y la sequedad característica a nivel ocular. A la paciente que tenemos a la derecha se le han puesto dos pequeñas bandas de papel para conocer la cantidad de lágrima que produce. Este es el test que característicamente vamos a utilizar, test de Schirmer, para saber si hay sequedad a nivel ocular. Vamos a comentar una pregunta para acabar el diagnóstico de esta patología. Dice: la prueba más específica para el diagnóstico de la xerostomía, es decir, de la sequedad de la boca en el síndrome de Sjögren es... y aparece en primer lugar la biopsia de glándula salivar menor. Por lo tanto, esta tiene que ser la respuesta, porque es la forma más específica de conocer, como estamos viendo en esta imagen, el infiltrado inflamatorio característico de la enfermedad que altera y destruye la glándula exocrina. El siguiente tema que tenemos para comentar, siguiendo el guión del índice del texto, del manual, es el tema de las miopatías inflamatorias. Bien, simplemente vamos a recordar un breve esquema de cuando nos planteamos el diagnóstico de que alguien tiene una miositis, una polimiositis o miopatía inflamatoria, cómo vamos a establecer su diagnóstico, y comentaré brevemente cómo haremos el tratamiento. Bien. ¿Qué tiene un paciente con una miositis, con una polimiositis? Lo que va a tener fundamentalmente es una afectación inflamatoria de la musculatura estriada, sobre todo proximal, tanto de extremidades superiores como inferiores. Por lo tanto, el motivo de consulta va a ser fundamentalmente la debilidad muscular de predominio proximal. Vamos a encontrarnos igualmente cuando hacemos la analítica en este paciente, como hay destrucción de fibras musculares, lógicamente elevación de estas en sangre periférica, por lo tanto la CPK, la aldolasa, que son enzimas musculares, pero también la LDH o la GOT, las vamos a poder comprobar elevadas en sangre periférica. Sería el siguiente paso, por lo tanto, para orientar el diagnóstico. A continuación, se suele recomendar la realización de un electromiograma, en el cual vamos a poder encontrar lo que denominamos un patrón miopático de destrucción muscular, y para confirmar ya definitivamente el diagnóstico se suele hacer un siguiente paso, que es una biopsia muscular, donde encontraremos destrucción de fibras musculares, necrosis de las células musculares y también un infiltrado inflamatorio característicamente mononuclear, que es el que vamos a encontrar en estos pacientes. Desde el punto de vista terapéutico, plantearos, es una enfermedad del tejido conectivo muy severa, muy grave, que por lo tanto va a plantearse un tratamiento similar al que siempre hemos comprobado en estas situaciones: esteroides en dosis elevadas, y si no hay una adecuada respuesta, planteamos inmunosupresores. Hay una pregunta que vamos a comentar sobre este capítulo que dice: las miopatías inflamatorias no se caracterizan por... Y vemos en primer lugar la respuesta que hay que elegir, porque dice debilidad muscular de predominio distal. Como hemos dicho, como aparece en este esquema, la debilidad muscular es de predominio proximal. Hay elevación característicamente de enzimas musculares, puede haber o no dolor
a nivel muscular, puede haber mialgias, pero también podrían haberlas, alteraciones inflamatorias en la biopsia, y el electromiograma, como comentábamos, característicamente va a mostrar ese patrón miopático de ondas breves, como dice la respuesta 5, con bajo voltaje y aumento de la actividad espontánea con potenciales de fibrilación, lo cual caracteriza a esta destrucción muscular.